¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de mantenimiento impresoras. El día de hoy les quiero hablar de lo que son los cabezales para las distintas impresoras que manejamos en la cotidianidad o en nuestro trabajo o en nuestra casa. Aquí tenemos, como ven, esta es una caja de cabezales Canon. Este es de la serie BH1, tanto el negro como el tricolor. Este es, por ejemplo, el cabezal que usamos para todas estas referencias de la serie G, por ejemplo, la G1100, la G11010, perdón, la G1110, la G2100, 2101 y todas las que vemos acá. Este cabezal es compatible con todas estas referencias de impresoras. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este cabezal? Al ser un cabezal como este, que viene presurizado acá, por aquí por este orificio de la mitad ingresa la manguera que viene del depósito de tinta externo. Al ingresar la tinta, esto le proporciona un flujo de tinta constante para mantener llena la esponjilla o almohadilla que está al interior del cabezal. Entonces por eso es que podemos imprimir muchas páginas con este cabezal y a la final lo que termina dañándose o por lo que terminamos cambiando el cabezal es porque o hay una obstrucción. Cuando no usamos tinta de buena calidad se puede obstruir la parte de la salida de tinta, que es esta parte de acá. Se puede obstruir si no usamos tinta de buena calidad. Eso que vemos ahí, que es como esa micro rayita, la negra que está en toda la mitad. Vamos a ver si logro enfocar esa negra que hay en toda la mitad. No sé si alcanzan a observar. Vamos a ver, que es que tiembla un poquito la mano. No sé si alcanzan a ver que en toda la raya negra de la mitad, hacia los lados, encontramos que hay como unos punticos o unas barritas de color dorado. Esos son los contactos que a través de estos contactos de acá, estos que vienen en la parte frontal del cabezal, estos son los que mandan la información por todos estos bucecitos que están aquí, estos que ven aquí, mandan la información para estresar el mecanismo, el bubu jet, que es el encargado de hacer que fluya la tinta o salga el chorro de tinta hacia el papel donde va a realizar la impresión del carácter. Eso a la vez es lo que hace que podamos lograr una calidad buena y óptima, pero no una calidad tan buena como puede ser en un cabezal de este tipo, que es el cabezal de las impresoras Epson. ¿Por qué? Porque al ser chorro de tinta, la misma palabra lo dice, es un chorro que sale disparado hacia el papel y que es más difícil lograr una precisión para lograr unos colores más tenues, para lograr una mejor impresión y para lograr que todo funcione bien. Ahora, mucha gente llega y dice, no, pero es que ¿cuál es la diferencia entre un cabezal y un cartucho? Nosotros los técnicos en su mayoría decimos es la misma cosa, o como decimos acá en mi tierra, es la misma vaina. ¿Por qué? Porque es que esto, si tú lo miras, es un cartucho como los que manejábamos antes. Es un cartucho que simplemente se modifica para que tenga la entrada de la manguera surtidora. Por ejemplo, mira que este es de las HP, el Packard, aquí está. Mira que venía sellado y por eso para nosotros recargarlo lo que hacía la mujer era que le poníamos una jeringa con una agujita y le surtíamos de tinta la esponjilla cuando se vaciaba. Pero mira que él viene sellado por todas partes, no hay forma de que le entre aire, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos esa perforación teníamos que volverla a tapar para evitar que le entrara aire. Ahora bien, en las impresoras Canon
ya viene modificado para que solo por aquí, por este orificio, ingrese la manguera surtidora de tinta con la pequeña llavecita que trae, que es un émbolo, que al entrar acá se sella, se presuriza alrededor de esta boquilla y permite que entre la tinta, más no que entre el aire. Pero cuando abrimos la tapa, por la misma fuerza de la gravedad, se puede devolver la tinta, se puede devolver el aire. Y ahí sí empieza a ingresar tinta. Por eso es que no debemos de estar destapando tanto la máquina. Ahora, ¿por qué digo yo que sigue siendo el mismo cartucho antiguo, pero que trae una modificación, que es lo que hace que se convierta, como dicen algunos, en un cabezal, o que pueda trabajar con sistema de recarga continua? Miren, por ejemplo, este es el negro. Yo lo destapé, previamente lo había destapado pues para hacer el video. Miren que yo lo destapo y tiene una tapa normal, donde está este que vemos aquí, el de la mitad, si lo alcanzan a ver allá. Este mismo es el orificio por donde sale la tinta, ¿cierto? Que es donde yo le inyecto la tinta y él a través de este orificio va cayendo acá, a las almohadillas. Miren que sí, básicamente son unas almohadillas convencionales, solo que su estructura es un poco diferente. Míralas aquí, las vamos a sacar. Son unas almohadillas que vienen aquí, que son las que absorben la tinta. Ellas absorben la tinta y luego, a través del calor que se ejerce con el por la termofusión, por eso es que estos cabezales no sirven para sublimar, porque cuando subliman, cuando le ponemos tinta de sublimación, la tinta pasa por un proceso de calor aquí en esta pequeña parte para salir hacia acá, hacia el inyector y poder expulsar el chorro. Entonces ya esa es una tinta que ya viene sublimada porque ya pasó por esa etapa de calor. Entonces, que es que le vamos a poner tinta de sublimación a una impresora Canon, que porque tiene sistema de recarga continua, que para aprovechar ese sistema le voy a poner tinta de sublimación. Sí se puede hacer, pero no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque los colores van a salir sublimados desde el principio. O sea, desde que realiza la impresión al papel de transfer, ya los colores vienen sublimados. Ya los colores vienen sublimados por ese proceso que hacen estos cabezales, que los cabezales de las impresoras Epson no hacen, porque acuérdense que estos cabezales lo hacen por un proceso de piezoeléctrico. Piezoeléctrico, que es que tienen a su interior, ahorita se las voy a mostrar, una pequeña boquilla que es lo que impulsa la tinta hacia abajo. ¿A través de qué? A través de ese impulso de energía que le da. Diferente a como lo hace en la impresora Canon. Mira, por ejemplo, entonces te decía, esta es la almohadilla. Aquí ves que aquí es donde se acumula la tinta. Incluso mira que si yo le hago aquí, mira, y puedes ver que tiene tinta, ¿cierto? Ahora, el hecho de que aquí se acumule la tinta también es otra desventaja en cuanto si usamos tinta que no es tinta homologada de la marca, que es tinta hechiza que llaman, o tinta genérica, o tinta de mala calidad. ¿Por qué? Porque como ves, esto es una esponja que absorbe esa tinta. Es una esponja que absorbe esa tinta. Si la tinta es de mala calidad, es decir, una tinta que es muy espesa o tiene muchos grumos, todos esos grumos, ¿dónde se van a quedar? En la parte superior. Acá arriba se van a quedar esos grumos, porque acuérdate que aquí es donde, justo en esta parte aquí, este cuadrito de aquí que se señaló con los dos dedos aquí, es donde ingresa la ventosa de la tinta. Entonces ya es como una agujita que va soltando la tinta aquí, ¿cierto? Para ir surtiendo esta esponjilla de tinta para que pueda realizar la impresión. Si la tinta es de mala calidad, pues obvio va a empezar a hacerse el grumo acá, como un pegote, como una costra, y lo va a obstruir y va a impedir que salga la tinta o que la tinta baje hasta esta zona. Que si tú miras acá, este es el cabezal. Aquí es simplemente una pequeña cajita, no tiene nada fuera de lo normal. Una cajita, y justo aquí en esta parte, está
la salida, que está otra parte que es como otra esponjillita donde está el mecanismo de termofusión, que se calienta cuando entra por acá la polaridad y se accionan estos contactos de identificación para calentar la parte metálica de acá y expulsar la tinta. Entonces, si esa tinta de mala calidad llega acá, me lo va a tapar y va a impedir que él trabaje. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros les decimos en los videos, cuando me preguntan, es que se me tapó un cabezal Canon, le hice 8 varias limpiezas y no funciona. Nosotros decimos, no le haga más. O sea, 3, 4 limpiezas es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí hay una platinita muy delgada, una platina muy delgada, que con el calor o con el vapor se puede torcer, se puede doblar. Y entonces va a quedar haciendo una mala impresión. Porque esta línea que está acá es una línea tan fina y viene medida tan milimétricamente con relación a los bordes que cualquier variación aquí va a hacer que el cabezal imprima mal. Por ejemplo, a mí se me ha dañado, en alguna ocasión se me dañó un cabezal simplemente porque el usuario empezó a hacerle así, con el dedo, lo presionaba y lo presionaba. Un cabezal nuevo, lo presionaba y yo no me di cuenta. Cuando fui a poner el cabezal, un cabezal nuevo ya no imprimía bien, ya en la mitad me dejaba un espacio en blanco. Y yo, pero ¿por qué si el cabezal nuevo? Hasta que lo pasé al microscopio y ya en el microscopio uno puede ver que la línea no estaba perfecta, estaba ondulado. Personalmente yo eso nunca lo he reparado. Para eso lo que hago es un cambio de cabezal. Hay gente que dice que lo repara, pero yo no lo he hecho. Pero por ese mismo sistema. Ahora bien, entonces, como les iba diciendo, aquí encontramos esta pequeña almohadillita, ¿cierto? Que viene acá, que es donde se recoge toda esa tinta. Toda la tinta llega acá a través de esta boquillita que viene aquí, ¿cierto? Incluso hay técnicos que en el canal han hecho sus aportes que nosotros valoramos mucho porque nos ayudan también a aumentar el conocimiento. Y dicen, no, es que yo puedo coger el cabezal, desarmarlo, lavarlo, le lavo la almohadilla y vuelve y funciona otra vez. Yo no lo he hecho. Considero hasta innecesario ponerme en este desgaste porque se puede dañar y nadie nos garantiza que va a quedar funcionando. Pero que se puede lavar esa esponjilla, sí. Con un líquido limpiacabezal podría quedar más blanca que como está ahí. Pero eso implica también que a la hora de ponerlo también lo vamos a tener que llenar. Que lo podemos llenar con una jeringuita por acá, que lo podemos llenar jalándolo con un snap por debajo, que le podemos ir echando tinta gota a gota, que le podemos poner en la máquina y si nos reconoce esta parte de acá sin problema, podemos hacerle una inicialización o carga de tinta para que él llene la esponjilla nuevamente, sí. Pero que podamos garantizar que esta parte de acá esté perfecta, no siempre. Ahora, si usamos un líquido limpiacabezal de buena calidad, podemos lograr que esto acá destape, porque aquí lo que hay son unos poritos muy pequeños. Destapar estos poros sí lo podemos hacer. Y ahí sí, de ahí en adelante echarle tinta de buena calidad. Ahora, por ejemplo, este es el negro, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el tricolor? Lo mismo. En este es el tricolor. Aquí vemos las 3 entradas de los 3 colores. El amarillo, el cian y el magenta. Y que si yo lo destapo, mírenlo aquí. Amarillo, cian y magenta. ¿Cuál es la diferencia? Que vienen separadas las esponjillas por esta parte plástica. Por esta parte plástica de aquí vienen separadas las almohadillas. Aquí más o menos a esta altura se comunican directamente cada una con su segmento del inyector, que son los que vemos acá. Pero por arriba solamente vemos estas esponjillas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le decimos cuando un cliente, un usuario, nos llama a nosotros y nos dice, lo que pasa es que por error
yo puse donde iba la tinta amarilla, le puse la ciano azul o le puse la magenta roja. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede recuperar ese cabezal? Sí. Sí se puede recuperar, pero es un proceso más tedioso porque vas a tener que sacar esta esponjilla de acá, sacar esta esponjilla, lavarla o reemplazarla por otra que no tenga contaminación. Mira acá la parte donde te decía yo que conectan aquí. Aquí sigue, después de ese cuadrito amarillo que es ahí, sigue lo que es el cuadro, sigue lo que es la etapa de termofusión. Lo hacemos acá en el azul para que lo vean. No me estoy desviando del video, sino que como lo destapé para explicarles de una vez y mostrarles, ahí está el otro, ¿cierto? El amarillo, el azul. Debajo del magenta también hay uno encargado de soltar el color magenta. Mira que no se comunican, más bien en separados, no se comunican entre sí. Entonces, no es lógico cuando un usuario llega y me dice, es que mi máquina, yo le tiro el color amarillo y me saca el color verde. No sale el amarillo. Y ahí es donde yo le digo, señor, algo pasó con su impresora. O usted contaminó los colores desde un inicio, o internamente pasó algo, porque sí se pueden estallar también. Como ven, ellos vienen aquí, ¿cierto? Separados cada esponjilla la una de la otra. Y vienen con esta pequeña tapita. Que esta tapa, incluso si tú la ves, mira, tiene las 3 entradas de tinta separadas también la una de la otra. Pero puede pasar que por hacerle esa presión que a veces le hacemos con la jeringa, que cogemos la jeringa y la conectamos en la parte superior y le empujamos a eso como que si no hubiera mañana. Esto acá, hacemos este proceso aquí, la conectamos acá y empezamos a echarle tinta para recargar el cabezal, que es porque no está saliendo la tinta, entonces yo lo recargo, le echo. Puede pasar que le echo tanto que se rebose y se conecte un segmento con el otro, porque si tú los miras ahí, no son totalmente a la misma altura. El de la mitad es más bajo, entonces sí puede pasar que se te contamine esta de acá o esta acá. Y ahí sí te embalas, porque entonces va a empezar a salir la mezcla de esos dos colores, porque es que ya tiene amarillo. Entonces si se mezcla con el azul, obvio te va a salir un color verdoso. O acá también te puede salir un verde más oscuro. ¿Pero por qué? Porque están contaminados. Están contaminados las esponjillas. Ahora, volviendo a lo que les decía ahora, resulta que es que me equivoqué y puse la tinta donde no era. Llené el compartimento donde no era, me puse a hacer limpiezas de cabezal, o seguí trabajando con la máquina hasta que la tinta recorrió por los recipientes externos, por las mangueras, entró al cartucho o al cabezal y no me di cuenta sino cuando empezó a imprimir raro. ¿Qué pasa? En ese caso lo que hay que hacer es bajar todo el cabezal, que no lo recomiendo, ojo, aclaro acá, que no lo recomiendo, estamos más o menos en el minuto 18, 19. No recomiendo hacer eso, ¿por qué? Porque va a perder presurización. Pero si aún así me arriesgo a hacerlo, tengo que bajar esta almohadilla acá, tratar de contaminarla lo menos posible. Miren que esta ya está contaminada, mira, ya tiene negro. Por lo que tengo en los guantes, mira que estoy tocando el negro, entonces ya tiene tinta negra. Debo de reemplazarla, puede ser por otro cabezal que tenga esta esponjilla buena, que está amarillita. Reemplazarlo y luego volver a sellarlo. O puedo intentar lavar esto, pero es que acuérdense que es más fácil sacar un color claro de un color oscuro que de un color oscuro sacar un claro. No sé si me logro entender. O sea, esta vaina está negra, está sucia. ¿Cómo haces tú para que esto quede blanco otra vez? Para que no queden rastros de ese negro o del amarillo o el azul, lo que sea que le hayas echado. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces yo lo que haría en ese caso, que no, pues no recuerdo que lo haya hecho por falta de tiempo, pues también no. Y que ya esto, pues tengo varios de estos en el taller, entonces no me pongo en esas. Pero si usted lo quiere hacer, tiene que sacar este, reemplazarlo por uno de otro color,
perdón, de otro cabezal que esté bueno, otro cabezal como este que esté bueno, volverlo a poner ahí sin contaminarlo. Luego, lo que podemos usar es, yo uso mucho pegaloca o goma loca, lo llaman en algunas partes, para regar aquí en esta parte todo el borde, en todo el borde interno del cabezal. Luego vuelvo y le pongo la tapita, lo dejo así presionado hasta que selle por todas partes. Incluso después de haber sellado, lo cojo otra vez y le echo otro poquito por todos los bordes, garantizando que no le ingrese aire. Porque si le ingresa aire, va a empezar a imprimirme de manera defectuosa. Entonces, yo lo vuelvo a sellar para que no le vuelva a ingresar aire. Mire que quede así, sellado por todas partes, que no haya espacio para ingresar aire. Y si no manipule los contactos, estos contactos, y están buenos, puedo ensayar a ver si la máquina me lo reconoce. Si me lo reconoce y el cabezal no estaba tapado, sino solamente contaminado, goleé. Como decimos en lo coloquial. Goleé, ¿por qué? Porque ya empezó a salir la tinta, ¿cierto? Ya empezó a trabajar normal. Pero, como les digo, es un proceso muy riesgoso. Entonces, esto básicamente era lo que les quería explicar. La diferencia y el por qué los cabezales de las impresoras Canon, de las impresoras Hewlett Packard o HP, no pueden sublimar por esto, por esta esponjilla. No pueden sublimar y por este sistema de acá abajo, el Thermal Injet, no pueden sublimar. Eso también se conoce como Bubble Jet, o sea, chorro de tinta. Se traduce como chorro de tinta. Entonces, no se produce ese chorro de tinta, no sale la tinta. Ahora, se produce, pero es con tinta de sublimación. Pues la tinta ya sale sublimada. No sé si han mirado impresoras con tinta de sublimación, que por ejemplo los amarillos salen como casi un naranjado. Los magentas o los rojos pueden salir casi como un vino tinto oscuro. El negro incluso se puede ver como un gris un poco oscuro, pero que cuando yo lo paso por su proceso de calor, inmediatamente revela el color que yo quería. Entonces ya me sale como un azul claro, las distintas tonalidades. Ahora, eso pasa cuando lo uso en esta máquina, que ya van a salir esas tonalidades porque ya está sublimado. Espero que este video haya sido ilustrativo para ustedes, que les haya servido, que las recomendaciones que les estamos dando aquí las puedan poner en práctica. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, tienes dudas, preguntas, déjalas aquí en la parte de abajo de los comentarios, que estaremos respondiendo todas sus dudas, todas sus preguntas. Recuerda, somos Mantenimiento Impresoras y estamos ubicados en la ciudad de Medellín, Colombia.